produce cierto grado de hipoxemia en casi todos los fetos durante el parto, pero la intensidad, duración, naturaleza repetitiva del evento puede con la capacidad de cada feto para hacer frente a la situación. Es lo que va a determinar la gravedad de la situación, o sea, depende cuál es la intensidad, cuál es la naturaleza y cuánto dura el evento, digamos, malo, va a determinar, pues, cuán grave va a ser la situación. No es igual que la duración sea 1 minuto a que sea 10 minutos, algo así. Entonces, como sabemos, cuando se produce hipoxia, la producción de energía celular puede mantenerse por un tiempo limitado mediante el metabolismo anaerobio y va a provocar pues la acumulación de ácido láctico entre la célula y su dispersión en la circulación fetal. ¿Ya? Estos iones de hidrógeno de ácido láctico se transfieren muy lentamente a través de la placenta, pero se amortiguan mediante bases circulantes compuestas por bicarbonato, hemoglobina y las proteínas plasmáticas. Sin embargo, el agotamiento de estos agentes de tamponamiento indica pues la creciente incapacidad para neutralizar los iones de hidrógeno que a la larga van a conducir a daños a nivel de célula y a nivel tisular, ¿no? Entonces, ¿qué estamos tratando de evitar con la monitorización intraparto? ¿No? ¿Qué cosa se quiere? Que evitar pues el bajo pH intracelular que puede darse producto de una inadecuada, la producción inadecuada de energía que se va a dar pues por la acidosis que va a comprometer la función celular y causar la muerte celular. Entonces, es lo que tratamos en alguna medida de evitar precozmente con los hallazgos que vamos a mencionar posteriormente. La gran mayoría de fetos que nacen con acidosis metabólica, con o sin APGAR bajos, se recuperan rápidamente y no tendrán ninguna complicación a corto o largo plazo. En unos pocos casos, la hipoxia, o sea, la acidosis fetal, va a tener la intensidad y la duración suficientes para causar un mal funcionamiento de órganos y sistemas importantes con riesgo de muerte neonatal o morbilidad a largo plazo. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Evitar, por ejemplo, esto de la parálisis cerebral. Esta parálisis cerebral de tipo cuadripléjico o espástico es la complicación neurológica a largo plazo que se asocia más comúnmente con la hipoxia y acidosis intraparto en el recién nacido. Entonces, es lo que se quiere evitar, digamos, en otras palabras, las complicaciones o muerte del feto. Entonces, por eso es importante la monitorización intraparto. ¿Qué eventos intraparto pueden conducir a hipoxia fetal, o sea, sufrimiento fetal? Las contracciones comprimen los vasos sanguíneos maternos dentro del miometrio, las contracciones, ¿no? Disminuyendo la perfusión placentaria y provocan una reducción temporal del intercambio de gases materno-fetal. También, otro evento que conduce a hipoxia fetal son que durante las contracciones el cordón umbilical se comprime entre las partes fetales o entre las partes fetales y la pared uterina. Esto lógicamente va a resultar en una interferencia de la circulación sanguínea. Si esto es persistente, permanente, por más tiempo, etcétera, va a conducir pues a hipoxia fetal, ¿no? De igual manera, el intervalo entre las contracciones es de particular importancia para el restablecimiento de la oxigenación fetal. O sea, entre contracción y contracción debe haber un intervalo, sí o sí. ¿Por qué? Porque eso es importante para el restablecimiento de la oxigenación fetal. Si esto no se da, va a conducir a hipoxia fetal. De igual manera, hay datos que sugieren que en el trabajo de parto espontáneo se tarda hasta 90 segundos después de que restablezca la oxigenación fetal, mientras que en los partos con oxitocina este periodo de recuperación es de 138 segundos. O sea, con oxígeno, la hipertonía, vamos a decir, por oxitocina,
el periodo de recuperación es de mayor tiempo, vamos a decir. Entonces, todo lo que vamos a mencionar, hablar o decir, el objetivo es identificar oportunamente el riesgo de hipoxia fetal para prevenir la asfixia fetal, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del monitoreo, vamos a decir, fetal intraparto o la evaluación fetal intraparto. Identificar oportunamente el riesgo de hipoxia fetal para prevenir asfixia fetal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la monitorización fetal? Todos los fetos deben ser monitorizados ya que se encuentran en riesgo de desarrollar hipoxemia y acidosis. Todos los fetos. Durante las contracciones uterinas, el flujo de sangre al espacio intervenoso desaparece transitoriamente, de modo que el intercambio gaseoso materno-fetal se reduce. Entonces, hay algunos conceptos que se habla de asfixia fetal, hipoxia e hipoxemia, ¿no? Tal es así que cuando hablamos de hipoxia, asfixia fetal, es un cuadro clínico de diagnóstico neonatal caracterizado por acidemia, hipoxia y acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Sin embargo, cuando hablamos de hipoxia, falta de oxigenación en los tejidos. ¿Sí? Hipoxia, falta de oxigenación en los tejidos. Sin embargo, la hipoxemia, hemia, sangre, hipoxemia, sangre, hemia, sangre, ¿no es cierto? Falta de oxigenación en la sangre fetal. Entonces, esos términos son importantes considerar, ¿no? Entonces, hemos dicho que la hipoxemia, el primer bebé sería, y con unas flechitas dentro del vaso, dentro de los vasos sanguíneos, diríamos que es falta de oxigenación en la sangre fetal. Hipoxemia, falta de oxigenación en sangre fetal. En el otro caso vemos la hipoxia, que no es otra cosa, falta de oxigenación ya a nivel de los tejidos, ¿no? Hipoxia, falta de oxigenación a nivel de los tejidos. Sin embargo, ya la asfixia, pues, ya es un cuadro clínico, hemos dicho, donde va a haber acidemia, hipoxia y acidosis metabólica, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar. Entonces, cuando hablamos de bienestar fetal, que es lo que siempre queremos, entonces se entiende como aquella situación del feto intraútero en que todos los parámetros bioquímicos, biofísicos y biológicos del feto se encuentran dentro de la normalidad, ¿no? Es un bebé sano, vamos a decir. Entonces también, cuando se habla de sufrimiento fetal o lo que es distrés fetal, el American College de Ginecología Obstetricia ha dicho que ya no se debe hablar eso de sufrimiento fetal o de estrés fetal. Lo que se debe decir es pérdida de bienestar fetal o sospecha de pérdida de bienestar fetal, ¿no? Entonces, significa estado fetal no asegurado, pero cuando se habla de pérdida de bienestar fetal, estamos hablando porque ese bebé está, vamos a decir, mal. O sea, no. El American College de Ginecología dice porque debe desterrarse ese término de sufrimiento fetal o de estrés fetal y hablar de pérdida de bienestar fetal. ¿Sí? Acá tenemos un esquema de la fisiopatología de la hipoxemia o de la hipoxia, ¿no? Ya hemos dicho que durante el parto, por las contracciones, por la compresión del cordón umbilical, puede haber disminución del intercambio feto-materno, disminución del intercambio feto-materno. Ya hemos dicho, eso va a depender de la duración, el tiempo que esto se dé. Esta disminución del intercambio feto-materno va a dar lugar a aporte de la disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Y a su vez retención de CO2, ¿no? Recuerden que en el feto entra oxígeno y sale CO2. Entonces, esta disminución del intercambio va a ser la disminución de oxígeno y va a haber retención de CO2. La disminución de oxígeno va a llevar a hipoxemia, no falta de oxígeno en la sangre, y la retención de CO2 nos va a dar lugar a hipercapnia. Va a dar lugar a hipercapnia.
esta hipercapnia nos va a llevar a acidosis respiratoria. O sea, con la retención de CO2 vamos a tener acidosis respiratoria y la disminución de oxígeno nos va a llevar a hipoxia fetal. Esta hipoxia fetal a su vez va a dar lugar a una glucólisis anaerobia, por lo tanto va a haber una disminución de la reserva de glucógeno y va a haber menor consumo de oxígeno por la célula, aumento de hidrogeniones, alteración de la relación lactato-piruvato. Todo esto va a llevar a acidosis metabólica. Acidosis metabólica. O sea, en otras palabras, la disminución de oxígeno lleva toda esta cadena que al final va a llevar a una acidosis metabólica. O sea, la disminución del aporte de oxígeno lleva a acidosis metabólica. La acumulación de CO2, ¿qué cosa va a llevar? A una acidosis respiratoria. Entonces, esos conceptos lo tienen que tener bien claro, ¿no? La disminución de CO2, de oxígeno, del aporte de oxígeno, la hipoxemia, la hipoxia fetal, todo eso da lugar a aumento de hidrogeniones, etcétera, y va a llevar a acidosis metabólica. Y por otro lado, la retención de CO2 va a llevar a hipercapnia y va a llevar a una acidosis respiratoria. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la asfixia? ¿No? Entonces, vamos a tener la disminución del pH, o sea, por una situación, por la acidosis metabólica y por la acidosis respiratoria, vamos a tener disminución del pH. Esto va a dar lugar a una interferencia en el funcionamiento enzimático, ¿no? También vamos a tener las reservas de glucógeno que van a estar agotadas. Todo esto va a llevar a una disminución del funcionamiento enzimático. Esto va a dar lugar pues, a lesiones irreversibles a nivel del sistema nervioso central, pulmonar y cardíaco, dando lugar pues, a una asfixia, digamos, neonatal, o fetal, perdón. ¿Listo? Pero sin embargo, en un principio vamos a tener reacciones compensatorias de adaptación, o sea, reacciones compensatorias de adaptación. Entonces, esa acidosis y la hipoxia fetal va a llevar al aumento del tono simpático, ¿sí? O sea, no va a haber reacciones de adaptación compensatorias, va a haber aumento del tono simpático, lo cual va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y vamos a tener unos niveles críticos de hipoxia, ¿no es cierto? Esto a su vez va a aumentar el tono vagal, va a disminuir la frecuencia cardíaca fetal, pero cuando ya es, digamos, ya va a sobrepasar los niveles de repente, va a disminuir la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Ante esto, la aplicación de epinefrina, ¿no? Adrenalina, etcétera, va a aumento de la circulación en los vasos de las velocidades coriales, aumento en la circulación del encéfalo miocardio, disminución del gasto sanguíneo en órganos no vitales, etcétera. En alguna medida, con esta aplicación va a haber mejores condiciones circulatorias en los parénquimas vitales en la placenta. O sea, no se quede el organismo ahí tranquilo con vamos a decir, con las agresiones que tiene, sino va a haber reacciones compensatorias de adaptación. Entonces, para eso tenemos pruebas de bienestar fetal, ¿no es cierto? Pruebas de bienestar fetal. Esto, como hemos dicho, diagnóstico, las pruebas de bienestar fetal son empleadas para determinar el bienestar fetal y puede dividirse según el grado, según el periodo del parto en el cual se aplica. En este caso estamos hablando intraparto. Seguro que ya han visto ustedes las pruebas de bienestar fetal preparto, ¿no? Preparto, donde han escuchado seguro el NST, etcétera, el test estresante, el perfil biofísico, la ecografía Doppler, etcétera, todas esas son pruebas de bienestar fetal preparto. Pero ahorita ya estamos en el parto y lo que estamos viendo es acá las pruebas de bienestar intraparto, donde lo que se hace pues un monitoreo electrónico continuo, o sea, en forma continua podemos usar los latidos cardiofetales, puede ser intermitente, puede ser por oximetría del pulso fetal, pH sanguíneo y cuero cabelludo fetal,
viendo las características del meconio, etcétera, etcétera. Pero más lo que hacemos, ¿qué cosa? Es el monitoreo electrónico fetal. Ya sea esto puede ser intermitente o puede ser continuo, ¿no? Cuando ustedes están en trabajo de parto y está el feto ahí sonando, ¿no? Entonces es un monitoreo fetal, en este caso intraparto, cuando está ya en trabajo de parto. Y otras hay posparto, y es para ver cómo ha nacido el bebé, su Apgar, ¿no es cierto? Se puede hacer gases en cordón umbilical, pruebas neuroconductuales, etcétera. Eso ya es cuando ya nació el bebé, ¿no? En la fecha de hoy, entonces lo que estamos hablando es sobre el intraparto, o sea, durante el parto. Entonces, aquí también es importante, se puede hacer una manera de controlar, como les he dicho, viendo el pH del cuero cabelludo fetal. Entonces, cuando ya hay dilatación, lógicamente, ya hay una dilatación, entonces se puede tomar unas muestras, ¿no? Un pH normal es de 7.35 y se acepta como valor mínimo de normalidad a 7.25. O sea, normal puede ser hasta 7.25 el pH. Entonces, pero pH entre 7.5 y 120, dicen, establecen la zona denominada preacidótica o prepatológica, ¿no? Sin embargo, valores inferiores a 720 es una ya zona acidótica o patológica. Esto es ya cuando tenemos trabajo parto, entonces podemos hacer un pH sanguíneo a través del cuero cabelludo fetal. También, como hemos dicho, podemos evaluar el líquido amniótico. En este caso, como dicen, no es específico. Sin embargo, la liberación de meconio se debe al efecto de la hipoxia. Ojo, ¿no? La liberación de meconio se debe al efecto de la hipoxia cuando la saturación de oxígeno en la sangre de la vena umbilical es menor al 30%, lo cual produce aumento del peristaltismo, dilatación del esfínter anal y liberación del meconio. ¿Listo? Entonces, ese sería, digamos, con la razón. Hay meconio en el líquido amniótico, ¿no? ¿Listo? Entonces, sin embargo, pero es una manera de saber si el feto está bien o no está bien. Entonces, ¿cuáles son los patrones de mal pronóstico de bienestar fetal? ¿Cuáles son los patrones? Entonces, para saber los patrones, también tenemos que saber los patrones normales para decir, mira, este patrón está mal, ¿no? Tenemos que saber cuál es normal para decir, mira, ese patrón está equivocado. Entonces, ¿qué patrones estudiamos en lo que es el monitoreo intraparto? ¿No? En el feto lo que se ve es la línea de base. Vemos la variabilidad. Vemos las aceleraciones transitorias, las desaceleraciones y la dinámica fetal o lo que son los movimientos fetales. Entonces, son las variables que estudiamos, ¿no? La línea de base puede estar mal, la variabilidad puede estar mal, las aceleraciones, no hay aceleraciones, o hay desaceleraciones persistentes, no hay cinética fetal, o sea, no se mueve el feto, o la contracción está mal, etc. Sin embargo, los 5 primeros son unos parámetros importantes para hacer, pues, digamos, un monitoreo intraparto, o sea, en un trazado, vamos a decir, que tenemos en ese dibujito que está al lado derecho, ¿no? La línea de base, la variabilidad, las aceleraciones, las desaceleraciones y los momentos fetales. Tenemos que saber cuánto es lo normal y para decir cuáles son los patrones de mal pronóstico de bienestar fetal. Entonces tenemos que saber cuál es lo adecuado en la línea de base, cuál es lo adecuado en la variabilidad, cómo tienen que ser las aceleraciones, cómo tienen que ser las desaceleraciones, para decir, mira, que estamos frente a un patrón de mal pronóstico de bienestar fetal, ¿no? Entonces, uno de los parámetros muchos es la línea de base, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca fetal basal, como dicen, es la frecuencia cardíaca promedio en un trazado de 10 minutos y se redondean los incrementos de más o menos 5 latidos por minuto. No es una línea recta, sino que se presenta una serie de fluctuaciones pequeñas y rápidas por encima y por debajo de una línea visual promedio. O sea, como ven ustedes, la línea basal es
casi, vamos a decir, da una línea, pero siempre tiene, como he dicho, incrementos o fluctuaciones, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero hay vamos a decir, un patrón que nos va a orientar, nos va a decir. Entonces, la línea de base normal debe estar entre 110 y 160, ¿sí? Eso es lo normal. O sea, la frecuencia cardíaca debe estar en ese parámetro. Aquí, por ejemplo, aparentemente está entre 140, por cierto. Entonces, hay fluctuaciones debajo de 140 y encima de 140. Entonces, si es más de 160, estamos hablando de una taquicardia, y estamos hablando menos de 110, estamos hablando de una bradicardia. Entonces, la taquicardia y la bradicardia serían patrones de mal pronóstico de bienestar fetal. Eso es en relación, digamos, a la frecuencia cardíaca, o sea, la línea de base, ¿no? Como se dice, taquicardia, frecuencia cardíaca fetal mayor a 160 latidos por minuto, ¿sí? Y según su intensidad se puede dividir en moderada, frecuencia cardíaca entre 160 y 180, y grave, frecuencia cardíaca mayor a 180 latidos por minuto. Y como se refiere ahí, la taquicardia es consecuencia de la estimulación simpática sobre el miocardio fetal. El sistema simpático se estimula más precozmente que el parasimpático frente a la hipoxia fetal y la acidosis láctica, ¿no? Por lo que la taquicardia sería un signo muy precoz de bienestar fetal. Sin embargo, hay causas no asfícticas de taquicardia fetal. O sea, tenemos que darnos cuenta de ver cómo está la frecuencia cardíaca en el feto. O sea, no debe ser más allá de 160, peor aún si está a 180. Sin embargo, bradicardia, la frecuencia basal menor de 110 latidos por minuto, y a todo descenso de 30 latidos por minuto más durante 2 minutos. Se produce por un aumento del tono vagal y su objetivo es disminuir el gasto energético cardíaco, ¿no? Sin embargo, las eliminaciones leves de la frecuencia cardíaca fetal pueden encontrarse en fetos sin alteraciones de hipoxia. Sin embargo, la bradicardia de menos de 100 está significativamente asociada a prueba interfetal. O sea, no puede ser menos de 100, peor 90, 80, etc. Entonces, cuando hablamos de variabilidad de frecuencia cardíaca fetal, este es, vamos a decir, el que tiene más sensibilidad, digamos, en un trazado, ¿no? Como dice, es un importante indicador de la función cardiovascular y está regulada por sistema nervioso autónomo, ¿ya? Es la resultante de la interacción, ¿no? Es la interesante la interacción de los centros que regulan la frecuencia cardíaca fetal. Esto se debe a que los intervalos entre cada latido son diferentes y tienen dos componentes, ¿no? A corto y largo plazo. Sin embargo, cuando hablamos de variabilidad, podemos hablar de variabilidad silente, o sea, ausencia de variabilidad, ¿no? O sea, en otras palabras, si hablamos de ausencia de variabilidad, ya no hay fluctuaciones ni arriba ni hacia abajo, es una raya, vamos a decir, ¿no? Es una raya. Entonces, eso es una variabilidad silente, y eso es de mal pronóstico, ¿no? Es un patrón maligno, digamos, como prueba de bienestar fetal. Variabilidad mínima cuando la amplitud menor o es igual a 5 latidos por minuto. O sea, ya no es una raya, sino que hay una fluctuación de 2, 3 hacia arriba, 2, 3 hacia abajo, de manera que la amplitud es alrededor de 5 latidos por minuto, y ya no es casi una raya, sino unas fluctuaciones, digamos, mínimas. Sin embargo, cuando hablamos de variabilidad moderada, que es la normal, tenemos una amplitud entre 6 a 25 latidos por minuto. ¿Sí? Y esta es vamos a decir, la prueba de bienestar fetal. Uno mira el trazado, si vemos más o menos una variabilidad moderada que se da entre 6 y 25 latidos por minuto, así uno dice, B está mejor que yo, algo así. Sin embargo, cuando la variabilidad es marcada o saltatoria, la amplitud es mayor a 25 latidos por minuto, o sea, está encima de la línea de base, hacia arriba o hacia abajo, hay pues más de 25 latidos por minuto, entonces eso se llama variabilidad saltatoria o marcada, ¿no? Entonces, pero cuando nos dice que está bien el feto, cuando vemos una variabilidad moderada. Entonces, la variabilidad silente, mínima o saltatoria, entonces
hay que preocuparse, son patrones de mal pronóstico, vamos a decir. De igual manera, el patrón sinusoidal, aquí ven esa raya que está arriba, es prácticamente como unas S así, se llama patrón sinusoidal. Generalmente esto puede darse en una anemia fetal marcada, el feto está anémico, o también puede ser un signo de mal pronóstico fetal, en cuyo caso hay que hacer otras pruebas y esto generalmente hay que terminarlo por vía alta. En relación a las aceleraciones, que era otro parámetro importante de la frecuencia cardíaca fetal, como dice, son aumentos transitorios de la frecuencia cardíaca que ocurren durante un periodo relativamente corto, al cabo del cual la frecuencia cardíaca retorna a su nivel previo. Son de inicio abrupto, no ascienden más de 15 o 30 latidos y no duran más allá de 15 segundos. Se asocian a movimientos fetales y representan la integridad del sistema nervioso autónomo en el control del aparato circulatorio fetal. ¿Ya? Esto es importante, ¿no? Se asocian a movimientos fetales. O sea, las aceleraciones, o sea, fetales, representan la integridad del sistema nervioso. O sea, ese bebé está, vamos a decir, con unos niveles de oxígeno o pH mayores a 7.25, o sea, cerca de 7.35, vamos a decir que es lo habitual. O sea, un bebé sano, ¿no? O sea, siempre en un feto, cuando hay movimiento fetal, va a haber aceleración de la frecuencia cardíaca. Siempre. Se mueve el bebé, va a haber la aceleración, ¿no? Entonces, esta aceleración, como dice, si está a 140 los latidos, esto va a subir más o menos, si hablamos de 15 a 30, puede subir hasta 140, si estamos 140, hasta 155, 160, y dura 15 segundos. Inmediatamente retorna a su valor normal, eso quiere decir que está bien. Ya, si es que esta aceleración, como dice, son más de 10 minutos, entonces ya estaríamos hablando de taquicardia fetal, ¿no? Generalmente no se da. Las aceleraciones suben de 15 a 30 latidos, no duran más allá de 15 segundos y retornan a su valor normal. Entonces, es el mejor parámetro para decir que ese efecto está sano. Sin embargo, las desaceleraciones, según la Escuela de Montevideo, las he llamado DIPS, ¿no? DIP, desaceleración intraparto. DIP quiere decir desaceleración intraparto. Según la Escuela de Montevideo, como dice, lo ha llamado DIPS, ¿no? O sea, desaceleraciones intraparto. Sin embargo, Hong, ¿no? Hong ha determinado desaceleraciones periódicas, ¿no? Cailero Barcia clasifica los DIPs en tipos, vamos a DIP 1, DIP 2, DIP 3, ¿no? La Escuela de Montevideo, que es el doctor Caldeiro Barcia, lo ha clasificado en DIP 1, DIP 2, DIP 3, ¿no es cierto? Sin embargo, Hong, que es americano, lo ha clasificado en desaceleración temprana, tardía y variable, que se está usando ahora más, digamos, ya sea de desaceleración temprana o tardía. Estas dos como parámetros, digamos, de bienestar fetal. Pero hay algunos todavía que usan DIP 1, DIP 2, DIP 3. Sin embargo, vamos a ver cómo se define esto. Esto de las desaceleraciones, como dicen, tiene duración, tiene amplitud y tiene inicio. O sea, siempre cuando hablamos de desaceleración, tenemos que decir cuánto duró, cuál fue la amplitud y dónde inició, digamos, dónde se cayó, digamos, esta frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? La duración es el tiempo que transcurre entre el inicio de la caída de los latidos hasta su recuperación. Esa es la duración, ¿no? En el tiempo que transcurre entre el inicio de la caída de los latidos hasta su recuperación. La amplitud es la diferencia alcanzada entre los valores previos y la frecuencia mínima. Si esta diferencia es menor de 15 latidos, se denomina leve. Si es 15 a 45, moderadas. Si es más de 45 latidos por minuto, significa grave, si es que es la amplitud, ¿no? O sea, la caída, digamos, en 15 latidos, en 45 latidos más, etcétera, etcétera. Inicio es la relación existente entre el inicio de la aceleración y el ascenso. Esto es de máxima importancia, pues permite realizar el diagnóstico diferencial entre las desaceleraciones. O sea, el inicio. Vamos a tener una contracción y cuando se inicia esta desaceleración.
durante la contracción o después de la contracción. Es lo que quiere el inicio, ¿no? La relación existente entre el inicio de la desaceleración y el ascenso de la contracción, ¿no? Como dice, esto es más importancia, pues permite realizar el diagnóstico diferencial entre las desaceleraciones. Las desaceleraciones tempranas, como dice tempranas, es según Hong, ¿no es cierto? Es lo que está usándose ahora. Presenta una imagen en espejo con la contracción uterina, ¿sí? Una imagen en espejo con la contracción uterina. Esta es la desaceleración. Acá está la frecuencia cardíaca fetal y comienza a caer y es en espejo, como dice, esta es una contracción uterina, ¿no? Ahí estamos hablando de desaceleración temprana, cuando es en espejo con la contracción uterina. Es decir, el acme de la contracción coincide con el vértice de la desaceleración y la recuperación es simultánea con el término de la contracción, o sea, una imagen en espejo, ¿no? Entonces acá estaríamos frente a una desaceleración temprana, que es una imagen en espejo. ¿Listo? Entonces, según esto, dice el mecanismo de producción, compresión del polo cefálico, o sea, hay una contracción, digamos, y se comprime la cabeza y cae la frecuencia cardíaca fetal. Como dice, lo cual desencadena un reflejo vagal con disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Se acepta que estos fetos no tienen mayor riesgo de depresión neonatal y no requieren tratamiento. O sea, si observamos, digamos, este tipo, no nos asustamos mucho y habría que ver con cuánto de dilatación está para decir a ver si actuamos o no actuamos, pero generalmente no es, vamos a decir así, patológico, vamos a decir. Igual es un trazado donde tenemos las aceleraciones tempranas, ¿no? Cae, digamos, la frecuencia cardíaca justo cuando hay contracción, ¿no? Entonces, esas son desaceleraciones tempranas. Las desaceleraciones tardías es una disminución de la frecuencia cardíaca fetal también denominada DIP2 o placentarios, ¿no? Los DIP2 o placentarios. Se produce después del acme de la contracción, ¿sí? Se produce después del acme de la contracción. Ya no es en espejo como lo hemos visto hace rato, ¿no? Este es el acme de la contracción, pasa, vamos a decir, unos 20, 30 segundos y comienza a caerse. Esa es la desaceleración tardía. ¿Ya? Acá, fíjense, este cuadrito es una desaceleración tardía. Como esa es la disminución de la frecuencia cardíaca, también denominada DIP2 o placentario, que se produce después del acme de la contracción. La recuperación se logra después que ha finalizado la contracción. La duración y amplitud de la desaceleración son proporcionales a la duración e intensidad de la contracción uterina. ¿Sí? Vean, la recuperación es una vez que ha finalizado la contracción uterina, pero aparece después del acme de la contracción. ¿Cómo dice? El mecanismo de producción son producidas por hipoxemia fetal. Hipoxemia fetal. Cada vez que ocurre una contracción uterina se produce una disminución en el contenido de oxígeno a nivel de la sangre fetal. Esto sí es patológico, ¿ya? Es un parámetro patológico, vamos a decir. De repente ingresa a la paciente y nos da este tipo de trazado, decimos un DIP2 o selección tardía, esto es malo. O sea, cada vez que hay contracción, hay hipoxemia fetal, por cual se cae la frecuencia cardíaca fetal, y la recuperación, como ustedes ven, es lenta, vamos a decir, ¿no? Es lenta, ¿sí? Sin embargo, también puede haber alteraciones variables, son alteraciones periódicas de la frecuencia llamadas también distocias funiculares. Se llama desaceleración variable o también desaceleración es por compresión del cordón umbilical, ¿no? O sea, distocia funicular, como dice. Se define como una disminución brusca y visible de la frecuencia cardíaca. Son variables, como su nombre lo dice, amplitud, duración y formas, ¿no? En V, W, en U, y en su inicio con relación al acme de la contracción, ¿no? Son variables en amplitud de duración y forma en relación al acme de la contracción. Es característico que con anterioridad y al término de esta se observe una aceleración en la frecuencia y otra característica es la evolución.
atenuación, acentuación, digamos, con los cambios de posición de la madre. O sea, también se llama dip umbilical, ¿no? Desaceleraciones variables o dip umbilical. Pues generalmente se da por un problema, digamos, a nivel del cordón umbilical, ¿no? En el trabajo parto, de repente, el cordón umbilical se presiona con las partes del cuerpo y la pared uterina, dando pues esto que se llaman las desaceleraciones variables, lo cual tampoco no tiene mucha importancia. Como dice, el mecanismo de producción de estas variables se debe a la compresión del cordón umbilical entre las partes fetales y las paredes del útero o pelvis materna, que obstruye la vena umbilical manteniendo el flujo arterial, lo que lleva a una caída del gasto cardíaco con hipotensión arterial, lo que estimula a los vasoreceptores produciendo una taquicardia compensatoria, pero si esta oclusión continúa y se ocluye la arteria umbilical con aumento de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Aumentando la presión arterial fetal y por estímulo vagal se traduce en un posterior descenso de la frecuencia cardíaca fetal. O sea, como dice, generalmente las desaceleraciones variables tienen que ver con la compresión del cordón umbilical entre las partes fetales y las paredes del útero o la pelvis materna. No, se puede darse en cualquier rato, es de diferente manera, es como una U, doble U, etcétera, etcétera, ¿no? Y generalmente no es patológico. Entonces, cuando hablamos de la munición fetal intraparto, en este caso electrónica, ¿no? Hay indicaciones, si lo hacemos en forma intermitente o seguida, en casos, por ejemplo, podrían cesárea previa, preeclampsia, posttérmino, ruptura prematura, inducción, enfermedades médicas, obesidad mórbida, etcétera, por causas maternas, causas fetales, podemos tener prematuridad, Doppler umbilical alterado, embarazo múltiple, isoinmunización, oligoamnios, etcétera, etcétera, ¿no? Intraparto, como hemos dicho, si es que estamos usando oxitocina o de repente ha recibido anestesia epidural, sangrado, de repente tiene fiebre e infección, o vemos meconio, estamos con inducción, o digamos hay ruptura prematura de la mes prolongada, una obstrucción intermitente adrenal, entonces hay indicaciones específicas para hacer, digamos, un monitoreo fetal intraparto, ¿no? Como hemos dicho siempre, en estos monitoreos pues tenemos que ver el trazado, ¿no? Que tenemos que la línea de base tiene que estar entre 110 y 160 la línea de base, tiene que haber variabilidad, la variabilidad debe ser, como hemos dicho, entre 6 y 25, menos de 6 es sospechoso, más de 25 también es sospechoso. Tiene que haber aceleraciones cada vez que hay movimiento fetal, tiene que aumentar 15 a 30 latidos, generalmente 15 durante 15 segundos, etc. Las desaceleraciones también puede no haber, o de repente si hay, tenemos que tener, digamos, aceleraciones tempranas, porque las tardías, como he dicho, es malo, y también ver cómo están las contracciones, ¿sí? Entonces ya hemos dicho hace rato, ¿no? En relación a la variabilidad, ausente si no hay, vamos a decir, no hay, en este caso, ascensos ni bajadas de la relativa, sino es indetectable, mínima menos de 5, hemos dicho, moderada de 5 a 25 y la saltona mayor de 25, ¿no? Y también puede ser sinusoidal, ¿no? O sea, vemos la variabilidad. La mejor, como he dicho, es la normal, es la que se da entre 5 y 25 latidos por minuto. O sea, la variabilidad moderada o normal es de 5 a 25 latidos por minuto. El resto es mínima, el otro es ya saltatoria, vamos a decir, ¿no? Según el American College of Obstetricia y Ginecología o Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en el 2008 pues han descrito alguna categoría 1, categoría 2 y categoría 3 cuando se hace un monitoreo fetal intraparto, o sea, un trazado intraparto, o sea, un trazado dentro del parto, entonces ya se califica como categorías, ¿no? Categoría 1, categoría 2 o categoría 3, o sea, si tengo una paciente que ingresa ahorita, está con 2 de dilatación, entonces tenemos que hacerle un trazado. O sea, ¿qué le hacemos? Un monitoreo intraparto. Entonces, en ese monitoreo intraparto, para decir categoría 1, ¿no? Dice, tiene que tener 4 factores en
tranquilizador, dice. La frecuencia cardíaca basal, aceleraciones, sin desaceleraciones, una variabilidad normal. La variabilidad normal hemos dicho 5 a 25. Y puede haber desaceleraciones tempranas, vamos a decir. Entonces ahí estamos en una categoría 1, o sea, un feto normal, un trazado normal. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Dice, seguir el trabajo de parto. Categoría 2 es sospechoso, o sea, no está, vamos a decir, no es 1 ni es 3, es sospechoso, ¿no? O sea, de repente vamos a decir, a ver, es una variabilidad, tiene una variabilidad mínima, ¿no? O sea, no es normal, está a menos de 5, 4 es su variabilidad, ¿no? Entonces, mínima. O en todo caso está más de 25, por decir la variabilidad. De repente no hay aceleraciones, etcétera. Entonces estamos diciendo categoría 2, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice ahí, medidas de reanimación, evaluar en 30 minutos, y si revierte, continuar o reanudar con oxitocina. Si no revierte, ya pasarlo pues a categoría 3 y terminar el embarazo. La categoría 3 ya más bien es, ingresa y hay, digamos, DIP tardía o DIP 2 o desaceleraciones tardías, ya, entonces ya eso se termina, digamos, el embarazo. O sea, variabilidad mínima ausente, o hay desaceleraciones tardías, como dice, desaceleraciones variables persistentes, o puede haber bradicardia fetal menos de 110, o un patrón sinusoidal, entonces ahí quiere decir este bebé no va a soportar el parto y hay que terminar el embarazo. Interrupción inmediata, más medidas de reanimación, de repente tiene 100 latidos por minuto, cada vez que hay contracción se cae, etcétera, entonces tenemos que hacer medidas de reanimación. O sea, en otras palabras, la categoría 1 es normal, la categoría 2 sospechoso, la categoría 3 es patológico. La categoría 2 hemos dicho, como es sospechoso, bien, lo pasamos a 1 o lo pasamos a 3, o sea, no podemos quedarnos ahí nomás, ¿no? No podemos quedarnos, tenemos que pasarlo a 1 a 3. Si es a 1, ya seguimos con el parto. Si nada, dice, si no revierte, interrupción inmediata, lo pasamos a 3, ¿no? Es lo mismo. Esto es lo que le he dicho, sería la categoría 1, categoría 2, categoría 3, ¿no? Según la clasificación FIGA del monitoreo intraparto. La línea basal, de 110 a 160 lo normal, variabilidad 5 a 25, desaceleraciones no hay, ¿no? Desaceleración no se repite desaceleraciones. Interpretación dice feto sin hipoxia ni acidosis, manejo clínico, observación. El sospechoso, ya hemos dicho, bien lo pasamos a normal o patológico. El patológico, hemos dicho, sería de categoría 3, menos de 100 latidos, variabilidad disminuida, o en todo caso la variabilidad está muy aumentada, un patrón sinusoidal, etcétera, etcétera. Aquí lo que se hace es terminar el embarazo por vía alta, ¿sí? Como dice acá, el monitoreo fetal intraparto, el monitoreo fetal son evolutivos. Su análisis e interpretación se hace en un momento dado y sirve para predecir el estado de oxigenación actual del feto, o sea, en ese momento. Puede ser que en ese momento estaba ok y de acá de repente 8 o 6 horas puede tener alguna complicación. Como dice el monitoreo, es evolutivo. Su análisis e interpretación se hace en un momento dado y sirve para predecir el estado de oxigenación actual del feto. Es lo mismo, ¿no? Categoría 1 normal, categoría 2 sospechoso, categoría 3 anormal, como dice, alta probabilidad de hipoxia acidosis, ¿no? Entonces, si es parto expedito, si ya está con 9, 10 de dilatación, ¿no? Si no hay, va a demorarse, esto es cesárea, ¿ya? Cesárea. Entonces, el parto, categoría 1 es normal, 2 sospechoso, el 3 ya es patológico. El 2, como reiteramos, bien lo pasamos a 1 o lo pasamos a 3, ¿no? Sin embargo, podemos tener algunas medidas, pues, de reanimación intrauterina, ¿no? En este caso, evaluar la hemodinámica materna, bien, le pasamos cristaloides o, en este caso, cloruro de sodio, si es que hay, vamos a decir, taquisistolia, ¿no? Siempre evaluar la dinámica uterina, de repente 6, 7, en 10 minutos, hay que hacer un tacto antes de actuar, no es, digamos, igual que hacer un tacto y encontramos
2 de dilatación, a encontrar ya 10. Si está de 10, ya lo pasamos ya para que sea por vía vaginal. Si está con 2, entonces 2 de dilatación, sabes que esto se va a demorar mucho, entonces tenemos que terminar el embarazo, ¿no? Siempre ponerlo de cúbito lateral izquierdo para no comprimir la vena cava. Si estamos usando oxitocina, lo suspendemos, le damos oxitocina y a dar tocólisis, que hay contracciones dar tocólisis, ¿no? Bueno, según lo que se puede, nitroglicerina o fenoterol. Pero podemos darle una taletía nifedipino también, lo cual va de repente en alguna medida a actuar, ¿no? Entonces, medidas de reanimación son estas, ¿no? Si estamos diciendo que el bebé está mal, prepara para sala, indicamos, y una vez que está preparando esa sala, también hay que ver todos estos aspectos, porque ese bebé supuestamente, digamos, está haciendo un sufrimiento o hay, digamos, alguna alteración y hay que terminar el embarazo, ¿no? Entonces le ponemos cloruro de el chorro, le ponemos oxígeno al lado izquierdo, etcétera, etcétera, y lo preparamos para sala de operaciones, ¿ya? Y otra vez lo que les he dicho, categoría 1 normal, categoría 2 interminable, categoría 3 anormal, ¿no? Es lo mismo. Esta es una categoría 1, vean las fluctuaciones, ¿no? Y algunas desaceleraciones. Vamos a decir la categoría 2, y hemos dicho que es sospechoso, ¿no? Miren, esta categoría es categoría casi tampoco es una raya, pero la variabilidad es mínima, ¿no? Alrededor menos de 6, o sea, 5, 4, digamos, de variabilidad. Entonces, esto es sospechoso. Entonces, hay que evaluar, reevaluar, bien lo pasamos a 1 o lo pasamos a categoría 3, ¿no? La categoría 2, como hemos dicho, es sospechosa, ¿no? Esto también es una categoría 2. Miren, la variabilidad es saltatoria, ¿no? Salta, baja, sube en, en más de 25 latidos por minuto. Sin embargo, la categoría 3, como he dicho, puede ser que tenga desaceleraciones tardías, ya no es en espejo, sino son desaceleraciones tardías, o puede ser un patrón sinusoidal o bradicardia, entonces ahí ya hay que terminar el embarazo. Esta es una categoría 3, aquí vemos las aceleraciones tardías, el acme de la contracción, miren acá, ¿no? Acme de la contracción, después del acme de la contracción recién cae la frecuencia cardíaca fetal, o sea, no es en espejo, igual acá, miren, ¿no? Entonces, estos son famosos DIP 2 o DIP tardíos, entonces esto nos indica, mira, que este bebé está haciendo una hipoxemia fetal y sigue así, vamos a tener un mal pronóstico, entonces lo que hay que hacer es terminar el embarazo. Igual, esto por ejemplo es DIP 2, ¿no? Cómo se cae la frecuencia cardíaca, está ya 80, etcétera, entonces esto se termina, son patrones, digamos, categoría 3, así, en la brevedad posible, este feto hay que entrarlo a sala, si no, vamos a tener mal pronóstico. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos a quedar. Ese es entonces el objetivo como hemos dicho, del monitoreo o la evaluación fetal intraparto, es pues lo que hemos mencionado hace rato, ¿no? ¿Está? Esto, ¿no? Por eso es que resumo el intraparto. Identificación oportuna del riesgo de hipoxia fetal para prevenir asfixia fetal. Entonces, todo lo que hemos hablado, ese es el objetivo, ¿no? ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar. A ver, pueden pasar a la parte del seminario. ¿Están los que van a presentar? Sí, doctor, ya comparto. A ver, pueden compartir. Doctor, tal vez sería de crear otro Meet porque ahorita va a terminar la reunión, como solo dura 1 hora. 2 horas le he puesto. Ah, ya, doctor. Sí, he puesto 2 horas. ¿Qué pasa con Rosángela?
El tema para hoy es perfil biofísico fetal. Los expositores para esta oportunidad son mi persona, Denis Isaac Quispe Huaracayo, y la compañera Solangela Ani Quispe Umpiri. Ya. Primera parte del perfil biofísico fetal, vamos a ver que este es un método que se encarga de la valoración ecográfica dinámica ante parto, como se comentaba, ¿no? Otra forma de decirlo también es que es una valoración conjunta de una serie de lo que se dice variables biofísicas fetales. Va a haber, se distinguen entre 5 variables, unas van a ser de fase aguda y otras van a ser de fase crónica, ¿ya? Bueno, lo que estudia entonces el perfil biofísico fetal van a ser múltiples variables, no una variable, sino un conjunto, una valoración en conjunto de todas las variables. Este perfil biofísico fetal va a tener una utilidad para la identificación del feto en riesgo de muerte o sufrimiento intraútero. También va a tener esta utilidad en el riesgo de asfixia intraútero del feto y nos va a permitir evaluar el estado fetal al momento de la prueba, ¿no? También evalúa el grado de compromiso fetal, los momentos que tiene de lucha al momento de se hace el monitoreo, y evalúa también la posibilidad de muerte uterina, ¿no? Entonces, el objetivo de este perfil biofísico fetal va a ser facilitar el manejo del embarazo de alto riesgo, ¿no? Ya, es un pequeño explicación, ¿no? Entonces, redondeando la idea, va a ser una prueba de evaluación dentro de lo que vendría a ser el bienestar biofísico fetal. Este perfil biofísico fetal va a combinar lo que es la ecografía en tiempo real con el monitoreo externo que se hace con lo que se denomina la cardiotocografía. Debemos conocer que esta prueba se indica en lo que vendría a ser en el tercer trimestre del embarazo, es decir, se indica principalmente en la semana 28 de gestación en adelante, ¿no? Esta prueba se va a indicar en su recomendación general que se realice 2 veces por semana y con una duración mínima de 30 minutos, ¿no? Es de observación continua. Vamos a ver que este perfil biofísico fetal va a tener un valor predictivo similar a lo que vendría a ser el test no estresante, ¿no? Y lo que lo caracteriza es que este no tiene contraindicaciones y se puede realizar en cualquier momento. Entonces, dicho eso, si pensamos en el tercer trimestre del embarazo, vamos a ver que esta semana que estamos, la primera semana del tercer trimestre, estamos 28 semanas y 1 día, 2 días y 3 días. Este debería ser el rango en que se puede realizar el perfil fetal como su primera prueba, ¿no? En realidad, para un embarazo de 40 semanas, deberíamos haber evaluado por lo menos unas 13 veces, ¿no? Mínimamente. Ya. Entonces, ¿para qué casos consideraríamos el perfil biofísico fetal? Tanto en las pruebas prenatales, en las afecciones maternas, como por ejemplo lo que vendría a ser en una hipertensión existente. Si la madre, por ejemplo, tiene una diabetes mellitus gestacional, ya sea tipo 1 o tipo 2, una enfermedad tiroidea no controlada, hemoglobinopatías, enfermedad renal crónica, LES, enfermedad cardíaca cianótica o el síndrome de antifosfolipídico. Y las afecciones relacionadas con el embarazo, en específico, nos va a servir el perfil biofísico fetal para evaluar la hipertensión gestacional, preeclampsia, como se dice, principalmente para la preeclampsia, ¿no? Como hemos estado viendo en las prácticas, en la diabetes mellitus pregestacional, el control, en el RSIU, que es restricción de crecimiento uterino, en el oligohidramnios, en el embarazo posttérmino y en el embarazo múltiple principalmente también para ver las condiciones de ambos fetos y la muerte fetal previa. En todos estos casos estaríamos indicando perfil biofísico fetal, ¿no? A partir de la 23 semanas. Entonces, entendiendo un poco mejor la actividad fetal, NIJUS en 1982 categoriza movimientos o actividad fetal y los evalúa en 2 estados, ¿no? Se identifica un sueño inactivo, al que se denomina estadio 1F, y